Okay, here we go. Welcome, my IBC family. I miss you all, but we're going to go and praise here today with you, even though we can't do it together in church again. We're going to do it online. We're going to put this up on our webpage and on YouTube. Of course, you're probably already going to know that, because in order for you to hear this, you're going to have to be on YouTube or our website. So anyway, we're going to sing a few songs for you this morning, and we hope that this will uplift you and encourage you during these times. I want to take a special prayer. We want to say a special prayer for Eric's mom and the Delgado family, to keep them safe and to heal them. Heal Eric's mom, be with her, and just lift up that whole family and just give them the encouragement they need to go through this troubling time. So, with that being said, I just wanted to say one more thing, and I've got it written on my t-shirt. Y'all need Jesus. Would you believe I didn't buy that in Texas, but it's still got the y'all. Anyway, we're going to start singing some songs for you now, and we hope that when you hear John's lesson, I've already heard it. It was amazing. I think you'll enjoy it as well. So we ask that the Lord, let's bow our heads in prayer real quick before we start to sing. Heavenly Father, we thank you, O Lord, for the ability that you've given us to be able to meet together, even though we're not together, we're apart. Thank you for allowing us to be able to use this technology to be able to reach out to people all around the world. And it's so nice that we do have this ability, but Lord, we want you to bring back, because we need our family. We want you to be able to open the doors back up so we can come in together. Please, Lord, help them with this COVID-19 virus to be able to get it under control, or vaccinated, or anything, whatever happens, so they can stop people getting sick. We do know that the death rates have been dropping, have gone lower, so that's a good sign, but we're still waiting. But we ask all these things in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Amen. Father, we love you, we worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Jesus, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Spirit, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. We will glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. I know that my Redeemer lives and ever prays, and ever prays for me. I know eternal life he gives from sin
Redeemer lives. I know eternal life he gives. I know that my Redeemer lives, that my Redeemer lives. I know that over yonder stands a place prepared for me. A home, a house not made with hands, most wonderful to see. I know that my Redeemer lives. I know eternal life he gives. I know that my Redeemer lives, that my Redeemer lives. I know that my Redeemer lives, that my Redeemer lives. Redeemed, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed through his infinite mercy. His child and forever I am. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed. His child and forever I am. I know I shall see in his beauty the King in whose law I delight, who lovingly guardeth my footsteps and giveth me songs in the night. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed. His child and forever I am. My eyes are dry, my faith is old, my heart is hard, my prayers are cold, and I know how I ought to be alive to you and dead to me. What can be done to an old heart like mine? Soften it up with oil and wine. The oil is you, your spirit of love. Please wash me anew in the wine of your blood. My eyes are dry, my faith is old, my heart is hard, my prayers are cold, and I know how I ought to be alive to you and dead to me. What can be done to an old heart like mine? Soften it up with oil and wine. The oil is you, your spirit of love. Please wash me anew in the wine of your blood. Querido Señor, gracias por traerme hoy aquí. Solo quiero agradecerles a todos por invitarme y los extraño mucho. Que el Señor esté con ustedes. Que Dios los guíe en sus oraciones. Sean agradecidos por tener su familia unida. Tómense este tiempo para leer la Biblia y dediquen un poco más de tiempo a la palabra de Dios. Me gustaría leer esto, algo que escribí mientras estaba en mi tabernáculo. En el nombre de Jesús. Continuamente le pido a Dios que me dé, con el conocimiento de su voluntad, a través de toda la sabiduría y comprensión que el Espíritu me da, que pueda vivir una vida digna del Señor y complacerlo en todos los sentidos, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortaleciéndome con todo poder de acuerdo con su poder glorioso, para que pueda tener una gran resistencia y paciencia y dar gracias gozosas al Padre que lo ha calificado para compartir la herencia correcta de su pueblo santo en el reino de la luz, porque nos ha arrebatado del dominio de las tinieblas
y nos ha traído al reino del Hijo. Él lo ama, en quien Él tiene redención, en quien tenemos redención para el perdón de nuestros pecados. Entonces partamos el pan, agradezcamos a Dios y examinemos nuestros corazones. Gracias, Señor, por otro día. Ayúdanos a mantenernos humildes y fuertes. Ayúdanos a no temer. Ayúdanos a creer que cuando muramos estaremos contigo en el cielo eterno. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Estoy muy agradecido y que el Señor esté con ustedes y sus familias. Sigan fuertes y alentados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias. Some glad morning when this life is o'er, I'll fly away, fly away, fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away, fly away, fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away in the morning. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away, fly away, fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away, fly away, fly away to a land where joy shall never end. I'll fly away, fly away, fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away in the morning. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away, fly away, fly away. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the toils of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Esta ha sido una semana interesante. No ha pasado tantas semanas que hemos podido reunirnos en la iglesia y ahora estamos de nuevo en línea, haciendo nuestros servicios de oración en línea. Debo confesar que soy una de las personas que supongo no tomé este virus tan en serio como debería. Y estamos recibiendo recordatorios de que este virus es algo serio. Hemos sido muy afortunados porque en nuestra congregación, al menos hasta donde yo sé, no tenemos a nadie que haya sido infectado. Eso podría cambiar muy rápidamente. Tenemos un miembro de la familia en particular que ha sido infectado, un miembro de una familia de nuestra iglesia. Necesitamos mantenerla en nuestras oraciones, pero a medida que comenzamos a reunirnos, comencé a pensar en un versículo en Hebreos donde se habla de dejar de congregarnos. Es solo un verso que vino a mi mente, así que lo busqué y de eso es lo que quiero hablar, porque creo que tener la oportunidad de reunirnos no es algo que debamos dar por sentado, es algo que debemos atesorar. En Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, esta era una escritura que era casi un versículo de memoria para mí. Era uno que siempre se citaba en relación a las personas que no irían a los servicios. Tal vez porque era conveniente o tal vez en algunos casos tenían un trabajo que los obligaba a trabajar los domingos.
pero este era uno de los versículos de memoria a los que siempre acudíamos en situaciones como esa. Seamos solidarios, ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y mientras miraba ese versículo se me ocurrieron algunas cosas que realmente no había notado antes. Y de eso es lo que quiero hablar. Hay tres cosas que se me ocurren, de eso quiero hablar. Uno de ellos es el propósito de reunirse juntos. Uno de los propósitos que se menciona en el versículo es animarse mutuamente. Y cuando miramos al apóstol Pablo, vemos que revisa sus cartas a diferentes iglesias y solo quiero leer algunas de ellas porque creo que rápidamente entenderás el punto que Pablo hizo. El punto de animar. En Romanos, en el primer capítulo que comienza en el versículo 8, ante todo le doy gracias a Dios por todos ustedes por medio de Jesucristo. Todo el mundo habla de la fe que ustedes tienen. Dios sabe que siempre los tengo presentes en mis oraciones. Le sirvo a Él de todo corazón anunciando las buenas noticias sobre su Hijo. Siempre le pido que pueda ir a verlos y eso será posible si Dios lo quiere. Quiero verlos para poder darles un don espiritual que les ayudará a ser fuertes. Eso continúa, pero comenzamos a ver cómo Pablo se conecta con las iglesias. Sé que siempre me animo cuando alguien dice que ha estado orando por mí. Me animé cuando Mary Alice me envió un correo electrónico esta semana diciendo que espera con ansias cuando Dani Quintero pueda unirse a nuestra iglesia. Ella espera un domingo en el que podamos dirigir canciones juntos en inglés y en español y eso me animó mucho. Disfruto dirigir los cantos, sé que probablemente hay algunas personas que son más competentes que yo, pero es algo que disfruto hacer y me alentó mucho lo que ella tenía que decir. Me han animado los esfuerzos de la iglesia para tratar de enviarme a Nashville. Entonces vemos a Pablo tratando de animar a la iglesia en Roma. También en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 9, vemos algo muy similar. Pablo tiene una forma muy estándar en la que comienza muchas de sus cartas y usted lo entiende a medida que leemos estos versículos. Comenzando en el versículo 4, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que Dios ha derramado sobre ustedes por medio de Cristo Jesús, pues por medio de Él Dios les ha dado toda riqueza espiritual, así de palabra como de conocimiento, ya que el mensaje acerca de Cristo se estableció firmemente entre ustedes. De este modo no les falta ningún don de Dios mientras esperan el día que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Dios los mantendrá firmes hasta el fin para que nadie pueda reprocharles nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Si vas a Efesios, encuentras un saludo muy similar a como Pablo comienza en Efesios. En Efesios, el primer capítulo 1, comenzando en el versículo 15, por eso, desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y que aman a todo el pueblo de Dios, siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad sobre Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Verán también lo grande que es el poder de Dios, el poder que Dios da a los que creen en Él. Es el mismo poder con el que Dios resucitó a Cristo entre los muertos y le dio derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Primer capítulo de Filipenses, versículos 3 al 11. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, siempre oro con alegría por ustedes. Me alegro mucho de que me hayan ayudado siempre que he anunciado la buena noticia de la salvación, desde el momento en que comenzaron a creer hasta ahora. Estoy convencido de que Dios ha empezado una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Y es correcto que piense así de todos ustedes, porque en mi corazón los tengo aquí conmigo. Han compartido conmigo el generoso amor que Dios me ha mostrado. Ustedes siempre han sido solidarios conmigo, no solo cuando estuve en prisión, sino también cada vez que tuve que defender la buena noticia de la salvación.
y probar que es la verdad. Dios es testigo de que los extraño y los recuerdo en el mismo afecto de Jesucristo. Y esta es mi oración, que su amor se exprese cada vez con más conocimiento y entendimiento, para que distingan lo que es realmente importante de lo que no lo es. Así ustedes estarán limpios y sin falta el día en que Cristo vuelva. Por el poder de Jesucristo ustedes darán una cosecha abundante de actos justos para honra y alabanza de Dios. En Colosenses, el primer capítulo, versículo 3 al 12. Siempre que oramos, damos gracias por ustedes a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos hemos enterado de la fe que tienen en Jesucristo y del amor que muestran por todo el pueblo santo de Dios. Su fe y amor están basados en la esperanza de recibir lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Ustedes conocieron esa esperanza a través del mensaje verdadero, o sea, las buenas noticias de salvación, que llegó hasta ustedes. Ese mensaje se está anunciando por todo el mundo y está dando una buena cosecha en todas partes. Lo mismo está sucediendo entre ustedes. El mensaje está creciendo entre todos desde el primer día en que oyeron las buenas noticias de Dios y entendieron la verdad sobre el generoso amor que Él tiene. Eso les enseñó nuestro buen amigo y compañero Epafras, quien es fiel servidor de Cristo para ayudarnos. Él nos contó del amor que ustedes tienen gracias al Espíritu Santo. Por lo tanto, desde que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos a Dios que los llene de conocimiento para entender su voluntad y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual, para que así vivan de una manera que dé honor al Señor y para que le agraden en todo. Que puedan dar una cosecha de toda clase de buenas obras y que crezcan en el conocimiento de Dios. Que les fortalezca el poder glorioso de Dios para que puedan resistir todo con paciencia. Con alegría darán gracias al Padre por considerarnos dignos de compartir la herencia que tiene preparada para todos los que pertenecen al pueblo de Dios y viven en la luz. Comenzamos a ver un hilo común a medida que pasamos por mucho de estos y eso es lo que se repite mucho. Pero Pablo comienza en la mayoría de sus cartas alentando a las personas a las que está escribiendo. La única carta de la que diría que eso no fue necesariamente cierto fue Gálatas, pero con el resto de esas cartas fue bastante consistente. Comienza con una palabra de aliento y Tesalonicenses no es diferente, comenzando en el versículo 2. Cada vez que oramos, lo recordamos y les damos gracias a Dios por todos ustedes. Agradecemos a Dios, nuestro Padre, por su fe y su amor, los ha animado y los inspira a trabajar. También damos gracias a Dios porque la esperanza que tienen en nuestro Señor Jesucristo los mantiene constantes. Hermanos, Dios los ama y sabemos que los ha elegido para que sean su pueblo. Lo sabemos porque cuando les anunciamos nuestras buenas noticias no lo hicimos solo con palabras, sino con el poder y total convicción de que nos da el Espíritu Santo. Además, viendo nuestra forma de ser, se convencieron de que hacíamos todo por su bien. Cambiaron y se volvieron como nosotros, siguiendo el ejemplo del Señor. A pesar de que sufrieron mucho, aceptaron esas enseñanzas con la alegría que les dio el Espíritu Santo. Ustedes se convirtieron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Han ayudado a extender el mensaje del Señor no solo allí, sino en todas partes. Tanto se han dado a conocer su fe que nosotros ya no necesitamos decir nada más. En todas partes la gente habla de la manera tan buena en que nos aceptaron cuando estuvimos allá con ustedes y cómo dejaron de adorar a ídolos y decidieron servir al Dios, al verdadero Dios viviente. Ustedes comenzaron a esperar la llegada del Hijo de Dios desde el cielo. Él es Jesús, a quien Dios resucitó y quien nos salva del castigo que el mundo va a recibir por su pecado. En el capítulo 2, versículos 17 al 19, leemos: Hermanos, estuvimos separados de ustedes por corto tiempo, pero aunque no estábamos presentes, nuestro corazón y pensamiento seguían con ustedes. Teníamos muchas ganas de verlos e hicimos todo lo posible por hacerlo. En verdad queríamos ir a verlos, y yo mismo traté de visitarlos varias veces, pero Satanás siempre nos los impidió. Ustedes son nuestra esperanza, nuestra alegría y la corona que llevaremos con mucho orgullo cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Por un corto tiempo se nos impide congregarnos. Muy agradecido por Wayne por abrir su patio trasero para que tuviéramos una reunión de oración. La última semana, antes de reanudar el servicio, tuvimos una reunión de oración en la casa de Wayne.
Y si te perdiste eso, te perdiste algo que fue una bendición para todos los que estaban allí. Mary Alice hoy está teniendo una reunión de oración en su casa. Ella está teniendo 2 sesiones. Cuando tenemos oportunidades para reunirnos, es algo que debemos atesorar. Al igual que Pablo, en este versículo en particular, queríamos ir a verlos y yo mismo traté de visitarlos varias veces, pero Satanás siempre nos lo impidió. Bueno, parece que Satanás está tratando de evitar que nos reunamos. Hay otro, volviendo a Hebreos, el pasaje con el que comenzamos, hay otra parte de eso. El propósito de congregarnos. Uno es animarnos mutuamente, y ves mucho de eso. En los versículos, los pasajes que leímos, una de las cosas que también vimos es estimularnos mutuamente hacia el amor y a las buenas obras. En el verso que estoy leyendo, creo que se traduce de manera diferente a eso, pero ese es el otro propósito de nuestra reunión juntos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Y en algunos de los pasajes que leemos vemos que parte del esfuerzo de Pablo no es solo alentar, sino en el caso de Roma, darles un don espiritual. Entonces los está equipando. Tenemos la oportunidad en esta iglesia, tenemos una despensa de alimentos y tratamos de alentar a las personas a amar y a hacer buenas obras, ya sea hoy o en un futuro cercano. Enviaremos una hoja de diferentes maneras en que pueda servir a la iglesia, una lista de cosas que puede consultar y háganos saber qué se siente cómodo haciendo. No sé si la despensa de alimentos está allí, pero es una de las cosas que nuestra iglesia ha hecho en el pasado, que queremos poner en marcha nuevamente. Porque hay personas que vienen a la iglesia que necesitan comida y queremos asegurarnos de poder ayudarlos. Esta iglesia ha sido sobre amor y buenas obras. Hemos recogido cosas que ponemos en un contenedor para enviar a Honduras. Hemos hecho contribuciones a la iglesia de México para ayudarlos en Navidad y otras épocas del año. Esa es también una de las razones por la que nos reunimos, para estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Entonces, cuando mires que la hoja te llega, tienes la oportunidad de ver algo en lo que crees que serías bueno, avísanos. Si hay una manera en que sientes que puede servir. Tenemos personas que necesitan ser visitadas. Una vez más, debido a la situación actual, eso es un poco más difícil. Pero eso no nos impide hacer una llamada telefónica. Sé que Don, Marta y otros que no se sienten tan conectados con la iglesia porque tienen un alto riesgo debido a esta enfermedad COVID, este virus. Por lo tanto, necesitan saber de los miembros para hacerles saber que se les echa de menos. Y si no pueden conectarse en persona, al menos pueden conectarse por teléfono. Al menos pueden participar en el servicio en línea. No es la forma ideal de reunirnos, pero queremos asegurarnos de aprovecharlo. Y la otra cosa, en este versículo, en hebreo, en Hebreos, volviendo al versículo con el que comenzamos, es la frase, con mayor razón, ahora que vemos que se acerca el día. O en algunas versiones dice, cuando veis que aquel día se acerca. Y estaba pensando en eso y pensé, bien, ¿qué día es ese? ¿Cómo vemos que ese día se acerca? Hay algunos que pueden pensar que el día que se acerca podría ser el día del Señor, o el día en que el Señor regrese, ya sea que el Señor regrese por nosotros colectivamente o regrese por nosotros uno por uno. El Señor ya vino por algunos de nosotros, el Señor vino por Tom Allen, vino por Jimmy Lupkin, vino por Betty Lupkin, así que no sabemos cómo vemos que se acerca el día, no sabemos cuándo será ese día. Pero el escritor de Hebreos nos dice la importancia de estar congregados, de alentarnos unos a otros, de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y él dice aún más cuando ves que aquel día se acerca. Hay un pasaje en Mateo 24 que destaca la idea de estar preparado. Cuando se trata de estar preparado para algunas cosas, no siempre soy el mejor preparado. En mi garaje tengo una bolsa de frijoles y una bolsa de arroz. Ahora puede pensar que tiene que ver con Dave Ramsey, no lo tiene. Es nuestro esfuerzo de estar preparados para el gran terremoto. Y al igual que cuando veas venir el día, bueno, no sé cuándo California tendrá el gran terremoto. Terremotos en California, si no son al menos 4 o 5, en lo que a mí respecta, puedo dormir. Pero de vez en cuando tienes uno que es una sacudida aguda y sabes que es algo serio. Así que tenemos frijoles y arroz en nuestro garaje.
¿Estamos completamente preparados para un terremoto? Probablemente no. Sé que a Colin le gustaría tirar los frijoles y el arroz y obtener una bolsa más nueva para obtener uno que sea un poco más fresco. La preparación no es algo de lo que siempre seamos buenos. Y en Mateo 24, versículos 42 al 44, leemos: Por lo tanto, ustedes manténganse alerta porque no saben qué día va a venir su Señor. Y recuerden esto, si el dueño de una casa supiera a qué hora viene el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que el ladrón entrara a su casa. Por eso tienen que estar listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Algunos versículos más adelante, en el mismo capítulo, esto comienza en el versículo 45 al 51. ¿Quién es, pues, el siervo responsable y digno de confianza? El señor de la casa le encarga a un siervo la responsabilidad de dar de comer a los demás a su debido tiempo. ¿Cuál es el siervo en quien confía el dueño para hacer ese trabajo? Qué afortunado aquel siervo que cuando su señor regresa lo encuentra cumpliendo su deber. Digo la verdad, el patrón lo pondrá a cargo de todas sus cosas. Por otra parte, supongan que ese siervo es malo y se dice a sí mismo, mi señor se va a demorar. Comienza a pegarles a los demás siervos y a comer y a emborracharse con otros como él. Su señor volverá el día en que menos lo espere y a la hora en que menos lo imagine. Lo cortará en pedazos como ocurre con los hipócritas. Mueren entre el dolor, llantos y crujir de dientes. En el capítulo 25 hay una historia sobre 10 damas de honor. Creo que esta es una de las que todos estamos familiarizados. 5 insensatas y 5 sabias. Las 5 damas de honor sabias tomaron sus lámparas y tenían aceite para sus lámparas. Las 5 insensatas tomaron sus lámparas pero no tenían aceite para sus lámparas. Y cuando el novio regresó, las damas de honor insensatas le pidieron a las sabias que tomaran un poco de su aceite, y las damas de honor dijeron, no tenemos suficiente para ustedes y para nosotras. Vayan a comprar un poco de aceite. Mientras estaban comprando aceite, apareció el novio, cerraron la puerta, y en el versículo 11 dice, después llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero él les contestó, la verdad es que yo no las conozco. Así que estén listos, porque ustedes no saben el día ni la hora que vendrá el Hijo del Hombre. Es interesante que el escritor de Hebreos nos diga que no abandonemos la reunión, que nos alientemos mutuamente, que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Y dice, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y pienso para mí mismo, bueno, ¿cómo se supone que veremos el día acercarse si va a llegar a una hora que no sabemos? ¿Cómo se supone que veremos acercarse el día? Y creo que la clave para eso es donde se nos dice que siempre estemos listos. Siempre prepárate. Soy un gran admirador de la palabra integridad. Se define como incorruptibilidad que se adhiere estrictamente a un conjunto de principios morales. Esto no era parte de la definición en el libro, pero está haciendo lo correcto a pesar de que nadie está al tanto. Y pensé para mí mismo, cuando, cuando somos bautizados y somos guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comienza a hacer su obra en nosotros, y desarrollamos amor, paciencia, amabilidad, humildad, dominio propio, cuando desarrollamos estos frutos del Espíritu en nuestra vida, y se convierten en parte de nuestro carácter. Es por eso que creo que en Romanos 6, la idea de continuar pecando para que la gracia abunde, bueno, no, podríamos porque la gracia lo cubriría, pero nuestro carácter ha cambiado. Y creo que ahí es donde entra en juego esa palabra integridad. Ya no es quienes somos. La razón por la que estaremos listos cuando el Señor regrese nuevamente es porque somos quienes somos. Es lo que somos, en lo que nos hemos convertido. Y cuando hacemos algo que viola nuestra integridad, nuestra conciencia nos molestará. Y el Espíritu Santo nos dirá que deberíamos hacer algo diferente. Sé que hay momentos en que sabía que había algo bueno que debía hacer y me esforcé por ignorarlo. Perdí una oportunidad. Perdí una oportunidad en la que el Espíritu Santo me decía que hiciera algo y me resistía.
y estoy seguro de que es algo con lo que todos podemos relacionarnos. Integridad, incorruptibilidad. Vamos a estar listos para la venida del Señor porque es parte de lo que somos. Es parte de nuestro personaje. Sé que en los últimos tiempos ha habido movimientos para tratar de averiguar cuándo volverá Cristo. Y espero con ansia su regreso. Veo cosas que suceden en el mundo y la última vez que hablé de algunas de las cosas que suceden en el mundo. Tenemos tanto caos en este momento, hay destrucción, violencia y caos en tantas ciudades, en, en Chicago, en Nueva York y en Minneapolis, en Seattle, y estoy seguro de que hay otros que no he mencionado. Y como dije la última vez que hablé, hay una parte de nosotros que piensa, Señor, si hubieras estado aquí, estas cosas no estarían sucediendo. Todo esto está sucediendo y es como, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estás? Ya, ya sabes, 60 personas recibieron disparos en Nueva York y no sé cuántas murieron. Los disparos y el número de muertos te hacen maravillar y te hacen dónde, preguntar dónde está Dios. Y a veces necesitamos que nos recuerden que Dios todavía tiene el control. Jesús le dijo a sus discípulos que habrá ocasiones en que las personas que maten a un cristiano piensen que le está haciendo un favor a Dios. Hay personas que matarían a cristianos y pensarán que están sirviendo a Dios al hacerlo. Eso es ciertamente lo que Pablo pensó que hasta Hechos en el capítulo 9. Pablo perseguía a cristianos y lo hacía con buena conciencia, porque eso es lo que pensó que se suponía que debía hacer. Entonces, a veces hay cosas que suceden en el mundo hoy en día que todo lo que podemos hacer es orar al respecto, porque las cosas parecen estar fuera de control, pero Dios todavía tiene el control. Si pudiéramos ir a nuestro Padre en oración, sé que hay personas en las que debemos pensar y vamos a nuestro Padre en oración. Padre Dios, estamos muy agradecidos por tu gracia hacia nosotros. Padre, miramos a nuestro alrededor y a nuestra propia iglesia, donde hasta ahora nos hemos mantenido a salvo de este virus. Pero hay algunos de nosotros que pueden haber estado expuestos y oramos, Padre, para que estés con ellos. La familia Delgado, cuídalos, Padre, te pedimos que los mantengas a salvo. Y Padre, tenemos miembros que están especialmente en riesgo debido a problemas de salud subyacentes o tal vez solo por su edad. Y Padre, oramos por Drone Crawford y por Martha Brown para que veles por ellos. Y Padre, oramos para que aprovechemos esta semana para comunicarnos con ellos como una llamada telefónica o para hacerles saber que todavía nos preocupamos por ellos. Padre, esperamos un momento en que podamos reunirnos y darnos un abrazo, darle un abrazo a un hermano o hermana porque no hemos podido hacerlo. Oramos para que encontremos formas de alentarnos unos a otros y ser luz para la comunidad. Tal vez a través de un programa de alimentos. Oramos, Padre, para que estés con esta iglesia. Padre, que estés con los que están en nuestra congregación. Padre, Dani, Kelly, cuídalos. Estamos muy agradecidos por su participación en la iglesia en Colombia y los bautismos que han tenido lugar allí. Estamos agradecidos por Chris Queen y estamos emocionados de escuchar algunas de las ideas que pueda tener para ayudar a nuestra iglesia a crecer. Y Padre, solo esperamos un momento en el que podamos reunirnos juntos como un cuerpo. Pedimos estas cosas en nombre de Jesús. Amén.